Yo doy gracias al Señor realmente por su amor, doy gracias por su misericordia. Puedo decir que en esta última semana el Señor me ha sorprendido. Yo la verdad que no esperaba esto. Si hay alguien que no lo esperaba era yo. Pero el Señor me ha sorprendido realmente con lo que tenía preparado para nosotros. Hemos permanecido orando, buscando al Señor, y el Señor realmente se ha encargado de darnos un lugar como iglesia. Amén. Así que estoy más que feliz en esta mañana. Quiero compartir con ustedes el Salmo 37. Saben que hay una palabra profética que ya el pastor ha ministrado la semana pasada, y un versículo realmente que está inspirado en esa palabra. Así que el Salmo 37 dice que es un salmo escrito por David, y este rey nos va a ofrecer consejos sabios para días de injusticia. Porque a veces nos sentimos que estamos viviendo días de injusticia, ¿no? Bueno, este pasaje realmente nos habla el Señor de consejos que nos va a estar dando para estos precisos días que nosotros tenemos que vivir. Porque el Señor sabía que íbamos a vivir en días que iban a ser más o menos. El Señor sabe todas las cosas, entonces nos quiere preparar, nos prepara por medio de qué? Por medio de su palabra, prepara nuestra vida, por medio de estos consejos. Abrimos entonces el Salmo 37, es un poco más largo de lo que yo tengo pensado leerles, pero después usted en su hogar, si quiere leerlo por completo, lo puede leer. Está titulado en la versión Reina Valera, El camino de los malos, Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y hace bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, o el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Verso 16 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es el Señor. Conoce el Señor los días de los perfectos, la edad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Verso 25 dice: joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Amén. Cerramos los ojos una vez más. Padre querido, te damos gracias por esta tu palabra, Señor, que ya es bendita, y no vamos a pedir bendición sobre ella, sino sobre nosotros, los que la estamos escuchando en esta mañana. Bendice nuestros oídos, nuestros corazones. Queremos atesorarla, queremos, Señor, ponerla por obra. No queremos descartar ninguno de estos consejos que hemos leído, Señor, en esta mañana. Bendícenos, Señor, con tu Espíritu Santo, el cual, Señor, realmente nos aclara todas las dudas, Señor, todas las inquietudes. Ponemos una vez más nuestro ánimo, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por nuestras vidas, por la vida del que está sentado a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Gracias por traernos, Señor, a este sitio. Gracias, Señor, por habernos preparado y por seguirnos
Padre, pero yo también me uno a esa oración, Padre. La bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Padre. Pero si somos como iglesia, yo no tenía tanta fe, pero yo tengo hermanos que tenían fe. Así que habrá sido por la fe de un gran grupo que estamos acá presentes. Y por el aporte de muchos de ustedes, y yo estoy más que agradecida por tantos corazones generosos que han ofrendado para que podamos estar reunidos en esta mañana. El Señor les siga entregando y entregando para que sigan ofrendando mes a mes. Gracias, Señor. Entonces, dice el verso 1, no te impacientes a causa de los malignos. ¿Le pasó alguna vez que se dio cuenta que su corazón empezaba a impacientarse? ¿Es que lo contrario a tener paciencia? Bueno, yo lo he visto en dos ocasiones quizá, no solamente en mi vida, sino de la vida de que te rodean. Cuando de repente vas al doctor, entonces hay un turno ahí asignado. Hace poco nos pasó con mi marido, ¿no? Que era el turno precisamente de él, y él era el que más estaba impacientando, a mí no me tenían que atender. Entonces empezaron a pasar los minutos, y si no me equivoco, claro, a veces los médicos no es irresponsabilidad, sino que a veces dicen que están operando y tienen que terminar con la operación para venir a atender a alguien que es simplemente un control mensual. Pero a mi marido recuerdo que ese día tuvo que usar de mucha paciencia, ya se quería volver a casa. Entonces dijimos, no, mira, porque dado las circunstancias que ya estamos casi en diciembre, no te van a atender hasta marzo. Así que esperemos. Así que Dios le dio un poco más de paciencia y no se impacientó demasiado, sino que dentro de un ratito tardó, pero llegó, el doctor llegó. Y a veces nos pasa, digo yo también, en la fila del supermercado. Nosotros tenemos frente de casa un lindo supermercado y bueno, allí están los muchachos que trabajan. Antes yo en una época el cajero era cajero, no se movía del lugar. Pero ahora los muchachos, el cajero descarga camión, el cajero es repositor, el cajero lava el piso y de repente ven que llegaste a la caja y dice, bueno, tengo que ir a la caja, ¿no? Y bueno, que está en la fila que usan. No se puede impacientar de ninguna manera, sino que tiene que estar esperando a que gentilmente, y gracias a Dios, que estos muchachos son muy gentiles y todos nos atienden de una manera muy gentil. Pero lo cierto es que como seres humanos, a veces somos impacientes. Y aún somos impacientes en la casa del Señor, porque queremos que las cosas sucedan ya, queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pero el Señor tiene sus tiempos. Esa es una frase que muchas veces la escuchamos, no escuchamos esa frase que los hermanos nos dicen, el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Y eso es para que nosotros no nos impacientemos, porque la impaciencia no es fruto del Espíritu Santo. Mirad en tu costado, decir, impaciencia no es fruto del Espíritu Santo, sino que es todo lo contrario. La paciencia es el fruto del Espíritu. Así que no digas, si alguna vez lo dijiste, proponete en tu corazón, nunca más decir, hasta acá llegué. No, porque esa confesión tiene ahí en el reino espiritual, es escuchada. Así que si hay algo que no tenemos que decirle a ninguna potestad espiritual es un hasta acá llegué. Sino que decir, bueno, Señor, dame paciencia, yo pienso seguir adelante espiritualmente en tu casa. Amén. Y el Señor ha venido a eso esta mañana. Me encanta cómo canta nuestra hermana, pero decía ella, guíame, Señor, de regreso a ti. Así que si sentís que esa alabanza es para vos, apropiate, porque el Señor dice que el Señor te guía de regreso a Él, en su amor te está guiando de regreso a su casa, a su presencia. Dice también que hay un ejemplo en la palabra del Señor de un rey, y este rey se llamaba Saúl. Este rey Saúl, que fue el primero de los reyes de Israel, porque fue luego del tiempo de los profetas, dice que el Señor levanta a Saúl por petición del pueblo, pero se da la casualidad que queda registrado también como un ejemplo de impaciencia
Saúl. ¿Sabe qué hace Saúl? Dice que el pueblo se le empezó a descargar de cierta forma. El pueblo tenía que esperar también y el pueblo no esperó. Y parece ser que por complacer al pueblo va y presenta la ofrenda. Algo que no tenía que hacer. Bueno, a continuación enseguida dice que llegó Samuel y Samuel le dijo, realmente eso no lo tendrías que haber hecho, porque en vez de confirmar el Señor tu reino, el Señor dice que tuvo que poner otro varón. Ese varón fue la vida realmente de Saúl. Así que realmente yo como cuando leía ayer nuevamente este pasaje, para mí era una resurrección, realmente cómo nos tenemos que jugar los líderes en los que estamos al frente, en los que enseñamos la palabra, porque de ninguna manera tenemos que complacer al pueblo, tenemos que complacer al Señor, seguir los mandamientos, porque el Señor dice que a continuación, ¿qué hizo? Puso a David, que David sí, dice que fue ejemplo de alguien de paciencia, de alguien que realmente iba a guiar al pueblo conforme a los mandamientos del Señor. El Señor se proveyó de alguien que supo esperar. Amén. Pero vamos a ver también que también se nos dice acá como consejo que no seamos impacientes ni que tengamos envidia. ¿Qué cosa fea la vida? Fea la actitud. Fea la actitud de tener envidia. ¿Qué pienso yo cuando hablo de la envidia? Yo digo, el amor no tiene envidia, ¿cierto? Cuando vos amás a alguien, no lo vas a envidiar, ¿cierto? Cuando vos vas a casa de un familiar que de repente ha sido más bendecido que vos, porque tiene o un más lindo vehículo o una propiedad más grande, cuando lo amás, ¿qué haces? ¿Te lo envidias o te gozás? No, no lo envidias, sino que realmente estás feliz y decís, gloria a Dios, qué lindo, cómo te ha bendecido el Señor. Así que en este caso específico, dice que hablaba de la gente mala, no hablaba, como decía yo, de cuando veo a una hermana que tiene más bendición que una, ¿no es cierto? No, en este caso dice que el Señor le decía, no tengas envidia de los malos. Ya lo habíamos leído hace unos meses atrás en el Salmo 73, amén, como un cantor, ¿no, David? Qué casualidad, ¿no? Porque Salmo 77, el 73 habla también de la envidia y cómo Dios tuvo que tratar con este cantor, porque él tenía envidia, no entendía las cosas. Siempre hablo yo de ese versículo tan importante que dice, no entendió hasta que entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de ellos, que no iban a tener una vida eterna si no se arrepentían. El santuario, que es importante que nosotros entremos a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que recalcar que no nos olvidemos de orar, de ayunar, de buscarlo? ¿Por qué? Porque entrando a la oración, entrando al ayuno, es ahí donde el Señor nos abre y cambia nuestra cabeza. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. El Señor viene con su presencia y aún más cuando nos reunimos como iglesia, el Señor viene con su presencia y se lleva ese enojo, se lleva eso que no entendíamos bien. El Señor se encarga de interesarnos con su palabra, su presencia, nuestros pensamientos. Dice acá que ni aún tenemos que tener envidia por un puesto ministerial, porque esto también a veces desata las envidias, hay que reconocerlo en la casa del Señor. De repente esperábamos un puesto, esperábamos un ascenso y el Señor se lo dio a otro. Amén. Pero bueno, seguramente sería mejor. Por eso está en el lugar que está. Seguramente sería mejor y a mí me va a usar en otra área que a veces, aunque los ojos de los hombres no sean tan valoradas, Dios hablaba con ellos. Porque es la realidad. Cuando nos habla de que somos un cuerpo, dice que todos los miembros son necesarios en la casa del Señor. Amén. Así que aunque no tengamos la voz de Abigail, capaz que alguno hay acá que tiene mejor que la de ella, no la escuchamos. Pero la de Abigail es mejor, sí. Pero la tuya en este momento está muy baja. Gloria a Dios. Dios le siga bendiciendo. Entonces, dice acá que los malos no les teníamos que tener envidia, aquellos que se portaban deslealmente con Dios. ¿Por qué? Porque son comparados como la hierba al ser cortada. Recuerdo la casa de mi mamá hace un tiempo
pero acá teníamos un jardín paraguayo. Teníamos, ¿no? Yo vivo hace 40 años con Fernández, gracias a la presencia. Gracias, Señor, que se nos de 40 años. Van a ser como 115. Dios nos ayude, el Señor va a venir antes, amor. Dice, como que ahí no serán cortados. Tienen que pensar en el jardín paraguayo, hermoso jardín que había en casa de mi papá y mi mamá. De repente llega un día y digo, ¿qué pasó? Digo, el asado llegó hasta acá. No, la parrilla está allá, el asado no había llegado. No, dice, ¿sabe qué pasó? Se nos dio por sacarle el techito. Bueno, ahora el sol del aire lleno secó el jardín. ¿Cuántos conocen el jardín paraguayo? Es hermoso, es hermoso. Digo, no guardaste, no, dice, la verdad que no guardé, nunca pensó que se iba a secar. Pero fue tremendo la labor del sol, con tan poquititos días, algo de tantos años, ¿no? Y hace realmente la palabra nos hace un ejemplo con esto, ¿no? Que de repente el maligno va a desaparecer, no va a ser como nosotros, estamos confiando en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. En el Señor hemos puesto nuestra confianza. Entonces, lo que sí trae fruto del Espíritu Santo es la paciencia. Porque la paciencia es algo que nosotros tenemos que estar, como quien dice, cultivando. Dice que el fruto del Espíritu Santo lo hace el Espíritu Santo, pero vos y yo tenemos que poner de nuestra parte. No es una obra del Espíritu Santo, algo que el Espíritu Santo lo hará, y yo me puse en una reposera, una manga paraguaya, no sé de qué tipo, a descansar. No, yo tengo que ponerme también a trabajar. Amén. Entonces, como fruto del Espíritu, tenemos que tener perseverancia. Este es el fruto de la perseverancia, la paciencia. Santiago 5:11 dice que el Señor tiene por bienaventurados a los que sufren. Y en el punto anterior vimos un ejemplo de impaciencia como un rey Saúl. Y este ejemplo, ahora vamos a ver aquí de paciencia. ¿Quién es precisamente la vida de Job? Job fue una persona paciente. ¿Recuerda el libro de Job? Tantas veces hemos leído, pero Job fue una persona paciente. Esperó en el Señor, esperó para sanidad, porque realmente, por lo visto, no era una época como ahora, que tenemos un turno y algo va a acontecer. No, dice que tuvo una sana desde la punta de la cabeza hasta los pies. Qué feo, ¿no? Realmente sufrió mucho. Y bueno, no solamente eso, sino que también de repente se quedó sin hijos, se quedó sin casa, se quedó absolutamente Job sin nada. Solamente con una esposa que no era demasiado sabia. Pero el Señor le dejó al lado de la esposa. Miren qué paciencia que tuvo que tener el Señor, que él tuvo que ejercitar paciencia, por algo quedó registrado. Y cuando vemos en el último capítulo, vemos que el Señor nuevamente le da prosperidad material y le da nada más ni nada menos que 10 hijos, varones, mujeres, que hasta quedaron registradas, que eran mujeres hasta hermosas. Qué lindo, ¿no? Que pone el registro la palabra. Dios es bueno. Dios es realmente bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Paciencia en la vida cristiana. Tengamos paciencia. Si esperamos liberación, tengamos paciencia. Si esperamos prosperidad, tengamos paciencia. Si esperamos sanidad, tengamos paciencia. Si esperamos un título universitario, yo he hecho luego de la secundaria un cursito corto, breve. Algunos son universitarios, pero bueno, hemos estudiado para la iglesia, un bachillerato. Pero ¿qué hemos tenido? Paciencia. Lo que más recuerdo, mi día de secundaria se me habla de paciencia. ¿Qué es paciencia? Impaciencia por ahí es estarse encerrado todo un día sábado haciendo algo que no te gusta, como por ejemplo dibujo. ¿A cuántos no les gusta dibujo? ¿A cuántos no? Bueno, no, a mí no me gusta. Tengo una hermana más chica que dibuja de una manera hermosa. Y yo nací
sido lo opuesto. No me gusta. Pero cuando era secundario recuerdo que tenía que estar encerrada toda la tarde del sábado. Realmente el sábado no me quiere hacer. Quiere salir, quiere distraerse. ¿Todo por qué? Por tener un título. Haciendo unas láminas que te cuestan quizá más que otros porque ni siquiera te gustan. Pero en la vida hay que tener paciencia. Tenemos que estudiar y Dios nos tiene que revestir de paciencia. Alguien me hace así porque tiene sus hijas realmente que han estudiado, ¿no es cierto? Que han tenido. La nieta, no me acuerdo del nombre que ha recibido abogado. Es verdad, ahora la nieta, ¿no? Ahora es así. Bueno. Y ahora es un nieto. Qué lindo ser abuela con Guilherme. Nos sentimos identificados porque ya somos abuelos y los chicos estudian. Entonces, llegar a ser como Cristo va a requerir también paciencia. No solamente para los logros personales que son necesarios para vivir esta vida, sino que también para la vida espiritual vamos a tener que tener paciencia, cultivar realmente el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo y paz es lo que sucede en nuestro interior. Y la paciencia, dicen que es aquello que se manifiesta, pero que está sucediendo adentro. Si adentro hay amor, hay gozo y hay paz, afuera va a haber paciencia. Porque la paciencia no es solamente para logros personales, sino que vamos a ver acá para qué es también necesaria la paciencia. La paciencia es para esperar en el Señor, ¿no es cierto? Como decíamos recién, esperamos en esas bendiciones, que cuando todavía no está más bendición. Yo necesito realmente más bendición de parte de Dios. De hecho, estamos orando. Ahora ya tenemos la casa, pero de repente tenemos que estar siguiendo esperando que el Señor envíe más almas, esperando que el Señor nos capacite para estar a la altura, como siempre decimos, de las circunstancias. ¿Amén? Porque el Señor tiene que usar estos dones y estos dones son de Él. Así que el Señor siga añadiendo sabiduría a todos nosotros, ¿no? Porque aún yo que estoy leyendo esto, que estoy compartiendo esta palabra, no es que el Señor terminó de enseñarme cómo tengo que ministrar, sino que el Señor tiene que seguir. Así que yo sigo esperando en el Señor. En el Señor esperamos. Recordamos el mes pasado que hablábamos de un rey que no había esperado al Señor. Y el Señor dijo que había hecho lo malo, porque había ido en búsqueda de otro Dios. Pero nosotros esperamos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vertió su sangre en la cruz del Calvario y que realmente ha hecho un sacrificio más que perfecto para nuestra vida. Entonces dice también que el que tiene paciencia no se va a dejar controlar por la ira y el enojo. Que el Señor nos sosiegue, que el Señor realmente se lleve el enojo antes de irnos a dormir, dice la palabra del Señor. Hacia el otro día nos levantamos bien y podemos descansar. Porque realmente a veces no podemos descansar, si el enojo no se fue, a veces no podemos dormir y decimos, ¿qué nos pasa? Y está ahí todavía el enojo controlando el corazón. ¿Qué más podemos decir? Que los pacientes en la palabra del Señor son perdonadores. Dice, si alguno tuviera queja contra el otro, ¿qué tiene que hacer? Perdónenle. ¿Por qué? Porque así como el Señor fue paciente para con mi vida y me perdonó la cruz del Calvario, realmente yo también tengo que perdonar a los otros de la misma forma, de la misma manera. Eso es lo que dice el libro de Mateo 18, 21. Así como yo no recibí castigo ni espero recibir castigo, yo también voy a perdonar y no voy a estar castigando con un rencor a mi hermano, que también quizá haya pecado. Arreglemos las cuentas mientras tengamos tiempo. Los pacientes heredan las promesas. Hebreos 6, capítulo 12, dice que no seamos perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia, dos virtudes, heredaron las promesas. Así que creamos y esperemos en el Señor Jesús, porque de Él vamos a heredar cada una de las promesas. Como estamos repitiendo en estos días, no vivimos con suerte, vivimos esperando
las promesas que Dios tiene para con nuestra vida. Amén. Amén. En otro tiempo vivíamos por suerte. ¿Cuántos hemos leído el dolor? Pues yo lo he leído. Gracias, a ver qué tiene para mí. A ver qué me va a pasar este mes. Realmente, bueno, nos habían dicho que eso funcionaba y lo hacíamos. Pero hoy reconocemos de parte de Dios que el Señor tiene promesas. El Señor tiene preciosas y grandísimas promesas. Así que yo debo hacer esperarlas. Porque el que espera un día la recibe. Gustavo esperó y lo atendió. Tardó una hora. Amén. ¿Qué hicimos a continuación? Yo les cuento lo que hicimos. Dijimos, el mes que viene, en vez del primer turno, elegimos el último. Porque eso funciona más. Sabemos que el último turno funciona. Como la agenda estaba vacía, le dieron el último turno. Ya está, en febrero, marzo, lo están esperando con el último turno al pastor. Amén. Pero no dejamos los doctores, son necesarios ir al doctor también. Lo bravo, porque si no, trae los doctores se enojan cuando le dejamos el tratamiento, ¿o no? Sí, se enoja si le abandonaste el tratamiento. Buscate otro doctor. Vamos a ir al doctor. Dos pacientes se heredan las promesas. Otro ejemplo de paciencia, y este realmente siempre lo tengo en cuenta, es Noé. Que Noé estuvo 120 años construyendo un arca. Entonces nosotros nos enojamos y nos vamos de la congregación al tercer o quinto año. Me pasó de hablar con gente que no tardó más de 5 años y la tenemos que ir a buscar y nos vamos a ir a buscar. ¿Cuántos me ir a buscar a los impacientes? A ver, levánteme la mano, comprométase de una mañana a ir a buscar a esos impacientes, no a los que se congregan, a los que están ahí impacientes que se le dan el paciente y no volvieron más a la casa del Señor. Tráiganlo, le dice usted esta semana, hay una casa que abrimos, es para gente impaciente, para gente que se olvidó de que hay un Dios que un día le va a dar lo que estaba esperando. Amén. 120 años. Y lo lindo de este caso es que dice que su fe alcanzó también para su familia, porque el Señor salvó toda su casa. Amén, gloria a Dios. Salvó toda su casa, sus hijos, sus nueras, y ellos por la tierra. Ellos por la palabra del Señor poblaron la tierra. Entonces, dice el verso 8, dejar la ira, dejar el enojo, no le den rienda suelta, y yo acá destaqué, porque se habla a sí mismo. ¿Saben que esta palabra no le echaba la culpa? El Salmo no le echaba la culpa a los demás, es solo de echarle la culpa a otros. Dice, no te excites vos a hacerlo mal, porque tenemos los casos de Jezabel. Yo ahí un día la subrayé, porque es una gran enseñanza, todas las que somos esposas, ¿no? Dice que Jezabel, su mujer, lo incitaba al mal. Decimos otras cosas de Jezabel, pero esa parte está bien escrita. Dice, acá fue el peor rey que hubo en Israel. ¿Por qué? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. ¿De acuerdo a los casos? Le hizo quedar al pecado, es como si no tuviera, y le dio el mal consejo y apropiarse de lo que no le pertenecía. Jezabel incitaba a su marido al mal. Pero realmente nosotros, habla de nosotros mismos, de que el Señor tome control por medio de su Espíritu Santo de nuestro corazón. Entonces, que nosotros mismos seamos incitados a lo bueno. Ella no importa lo que nos dice, no importa en este caso el mal ejemplo de otros hermanos, porque a veces se le echa la culpa. Hoy en día con internet tenemos todos los ejemplos sabidos y por haber, tenemos todas las palabras sabidas y por haber, y hasta algunos me van a echar la culpa. Van a decir, bueno, porque el pastor me lo permite. No, acá dice, no te excites en ninguna manera a hacerlo mal, sino que realmente hagas lo bueno. Y el Espíritu Santo puede entonces limpiarnos de rencores, limpiarnos de amarguras, y de esta forma vamos a ser incitados a hacer lo bueno de parte del Señor, porque es donde vamos a tener la recompensa.
Y este versículo es el que había hablado la semana pasada, así que al menos uno tenía que hablar yo. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Qué bueno que nos deleitemos en el Señor, que nos gocemos en su palabra, que estemos alegres en Él. ¿Por qué? Porque de repente va a haber días de angustia, va a haber días de persecución, va a haber días que nuestro ánimo va a estar para abajo. Pero nosotros tenemos un consejo de parte de Dios, de seguir buscando su presencia. Su presencia nos trae gozo, su presencia nos trae alegría, su presencia nos va a traer quietud. Realmente vamos a estar felices por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a estar contentos por esos logros que tuvo. Dice que el Señor ahí ganó toda la batalla. Él la ganó para con mi vida. Así que ahora dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Yo tengo testimonio también en este año. El año pasado yo había hablado de cómo tuve que orar mucho testimonio familiar, ¿no? Con mi iglesia, y esto es tremendo cuando empezamos el año. Pero realmente el año pasado oré varias veces por mi hijo mayor. Gracias a Dios no le tenemos que mandar dinero, gloria a Dios, que él y su mujer se arreglen. Pero saben que había perdido el trabajo, él 3 veces no había funcionado y en el último mes nuevamente tuvimos que salir a orar. Él nos pide oración. Nosotros también a ellos, a los que le pedimos oración. Cada vez que estábamos en la iglesia también le pedimos que nos reparen. Como familia mutuamente estamos orando. Pero nuevamente no habían dado lo que habían prometido. Nuevamente oramos a la gloria del Señor, que el Señor le consiguió el trabajo. Así que, qué lindo, ¿no? Que el Señor esté escuchando nuestra oración. Gloria a Dios. Pero bueno, nunca terminamos. Bueno, no terminamos, tiene trabajo, pero se me va a apoyar porque hace frío. Están días de frío de niños que no se perciben. Así que me van a acompañar. Me van a acompañar en oración, que el Señor les fortalezca, le dé más defensas todavía. Esas fotos que pusimos en internet son hermosas, pero estaba tiritando el día anterior, estaba gritando de frío. No sabe lo que es allí el frío. Es una localidad muy extrema. Cuando hace mucho calor, de repente hace mucho frío. Pero el Señor le ha dado sustento y realmente como familia nos alegramos, porque no tenemos tanto, no tenemos para que el Señor se encargue. Entonces, dice que el Señor va a estar, si yo me deleito en Él, el Señor va a estar cambiando mis deseos. Y esa es una oración que tenemos que hacer. Señor, cambia mis deseos, porque nuestro corazón es engañoso. Dice la palabra que el corazón del ser humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo conoce el Señor. Dice, yo lo conozco, porque yo pruebo tu corazón. Pero si nosotros nos deleitamos en Él, si nosotros buscamos de su palabra, realmente ponemos a su palabra como nuestra vida, realmente le buscamos en oración y en ayuno, dice que el Señor va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra oración. Y ahora que vamos a ver lo que conviene. Como ahora lo que conviene se cumple el versículo que el Señor contesta. ¿Por qué contesta? Porque yo ya estoy orando como conviene. Amén. El Señor realmente bendice nuestros labios. Y dice acá, el Señor trae bendición. El Señor. Dice el versículo 16. Ya terminamos con el deleite y hay otro consejo. El verso 16 dice, mejor lo poco de gusto que la riqueza de muchos pecadores. Amén. Este es el versículo para cuando somos tentados a hacer riqueza de una manera que realmente es pecaminosa. Ustedes saben que en este mundo hay muchas maneras de hacer riqueza. Y acá el Señor dice, mejor es que tengas poco.
vivir. Yo nací en una época, me mudé a los 9, nací en una casa de unos abuelos y a los 7 años me volví a mudar. Entonces a los 7 años llegué a casa de mi otra abuela, que la amé muchísimo, amé mucho a mis 2 abuelas, pero esta abuelita mía, ¿sabes que no tenía ni teléfono? Nos mudamos, nos llevamos el televisor. Nos mudamos, nos tuvimos que llevar lavarropa, porque la abuela tampoco tenía lavarropa. Y la abuela tampoco tenía una cocina con gas. Así que imagínense, si no había gas, tampoco tenía unos radiadores, como hay casi con radiadores. En la anterior tenía ya radiadores, que tampoco eran encendidos porque eran tan costosos encender los radiadores. Pero yo siempre recuerdo que en esa época bomberos calentábamos con una estufita así chiquitita, íbamos a la vuelta de casa a buscar los 5 litros de berenjena que perduraban. ¿Cuántos vivieron en esa época? No fui a otra, ¿no? Amén. ¿Y éramos felices o no? Éramos felices. Con una hora diaria de televisión y a veces a la semana, porque el programa infantil era el domingo a la mañana y hasta el sábado siguiente no teníamos programa. Así crecimos felices, crecimos sin lujos. Así que yo cuando pienso, y aún mi papá contaba lo siguiente, dice, yo tuve amigos. ¿Sabes por qué tuve amigos yo, Marcelo? Porque yo tenía pelotas de juego. Dice, y en mi barrio eran todos de pelota de trapo. Así que yo tenía, como de aquí en cuadra de acá, yo gracias a Dios, estaba hablando de 1935, 1940, yo tuve muchos amigos. Pero vivimos épocas de muchos lujos. Y gloria a Dios si los tenemos, gloria a Dios si no los tenemos, pero que el diablo no nos tiende a hacernos ricos de una manera que no va a traer bendición a nuestra vida. También dice la palabra, conoce el Señor los días de lo perfecto. Gloria a Dios. Yo doy gloria al Señor. ¿Saben que nosotros no conocemos el futuro? A veces algunas personas son tentadas de ir ahí a la casita a que por medio de una carta le lean el futuro, y eso no viene de parte de Dios, porque no conocemos el futuro. ¿Qué conocemos? Yo conozco mi presente. Yo conozco que hoy es domingo, que en un ratito voy a almorzar con mis nietos, luego voy a visitar a mi hijo. Ese es mi plan para hoy. Para mañana tengo que hacer un plan de llevar a mi nieto, más de eso no sé qué va a acontecer. Y le doy la gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque tengo un pasado perdonado, un pasado restaurado por la sangre del Cordero. Todos nosotros, no creo que quede ninguno en esta mañana que sienta que el Señor nos perdonó su pasado, que no es limpio por la sangre de Cristo. Amén. Tengo un presente que lo conozco, un futuro que no lo conozco. No lo conozco. Si usted me dice, ¿quiere cambiarlo? ¿Quiere que el Señor lo encuentre? Le diría no. No, porque yo soy feliz. Si yo hubiera sabido que de repente el Señor se me iba a llevar a mi hijo por unos años, ¿tú hubieras sido feliz? Dígame como mamá, ¿cuántas mamás me contestan? No. Somos felices porque conocemos el presente. Podemos planificar un presente. Y el Señor puede planificar un futuro para nuestros hijos, para nuestras vidas, porque Él sí conoce nuestros futuros. Él sí conoce los planes que Él tiene. Y yo le puedo decir, Señor, yo sí quiero tus planes. Yo los quiero. Así que quiero conocer mi presente. Y si algo no me quiere mostrar, me lo va a mostrar Él para que yo me prepare. Pero va a ser, pero tan poquitito, así que no busquemos por un camino que no nos lleva a bendición, que quizá hasta mentiras pueden llegarnos a decir. Amén. Bueno, conoce, Señor, nuestros días, cómo serán, cuántos serán. Nadie conoce cuántos días va a vivir. Amén. Nadie. Veía yo en estos días otro caso triste, me puso muy triste, aunque no la conocía, leí en el diario una joven de 40 años, 35, 36 años, periodista de una ciudad de Tres Arroyos. No la conozco la ciudad, pero me quedé tan triste. Dice que vino a nuestra ciudad a pasar unos días, sacó una foto y tuvo un accidente. Pero pensar, de repente uno no conoce los días. De repente
quinto verso dice: espera en el Señor, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Mi hermano, que esta sea tu petición, que esta sea tu actitud en el presente año. Esperar en el Señor, esperar su palabra, esperar en su presencia. Realmente esperar todo aquello que estás esperando, si es una sanidad, si es una liberación, si es una prosperidad, esperarla en el Señor, sin moverte del camino del Señor, sin moverte de la oración, sin moverte de la búsqueda, que nada te tiene a salirte de la espera en el Señor, porque realmente es la vida que Él tiene preparada para vos. Dice 1 Corintios que en este tiempo van a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Así que el Señor te provea de esperanza, porque realmente lo necesitamos para este año presente, para tu vida y para otros. Que el Señor te bendiga. Se aliente tu corazón de una manera más que abundante. Espera y anímate en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz del Calvario,